Yo la verdad creí al principio que duraba 6 meses. Yo dije, no, yo de esta vaina yo no sé. Bienvenidos al podcast de Multinsa, un espacio para la innovación y el desarrollo, el podcast de la industria. Hola, bienvenidos una vez más al podcast de la industria. Hoy les tenemos una invitada súper especial, súper entretenida. Se trata de Damaris Durán, gerente del Banco de la Vivienda aquí en Barranca. Hola Damaris, ¿cómo estás? Hola, José. Muchísimas gracias por semejante presentación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Nosotros queremos iniciar este espacio conociendo sobre ti. Cuéntanos un poco de tu vida, de dónde vienes, si eres barranqueña, si no eres barranqueña, tus hobbies, tus pasiones, tus gustos, todo sobre ti para conocerte. Bueno, mi nombre completo, Damaris Durán Rovira, soy chucureña de nacimiento, barranqueña por adopción. Nací en San Vicente, en el campo, cosa que me hace supremamente sentir muy orgullosa. Nací en la finca que era de mis papás. Sí. Allá mi mamá literalmente nos parió a los 4. Después salí a estudiar, estudié algo que pocos saben. Yo soy tecnóloga en electrónica, esa es mi primera profesión. Tecnóloga en electrónica. Tecnóloga en electrónica. Yo digo, venga, la China no es tan bruta. Porque además en la época que yo estudié tecnología en electrónica no tenía una sola compañera mujer, eran 29 hombres y yo. Entonces ese es un capítulo bonito. ¿Por qué estudié electrónica? Por necesidad, porque era estudiar algo fuera del pueblo o quedarme en el pueblo sin demeritar a quienes tomaron esa decisión, pero no era la que yo quería tomar para mi vida. Decisiones personales. Yo quería salir y pues económicamente no teníamos como una carrera completa, menos pensar en una universidad privada. Eso era en su momento para nosotros inalcanzable. Entonces mi hermano estudió en la UIS, mi hermano es ingeniero. Vivíamos los dos en una habitación, en una casa de familia en Bucaramanga, pero también fue otro capítulo bonito de mi vida. Sí. Mi hermano hoy vive fuera del país hace muchos años, pero también ese fue una etapa muy linda de mucho estudio, porque había que estudiar mucho. Pues calcula, José, y me disculpas la cercanía, pero tú eres de mi casa sí, también, tranquila. Cercano a mis hijos. Mi hermano estudiaba ingeniería mecánica, yo estudiaba tecnología en electrónica. Era la época de los paros y de una situación muy fuerte de violencia en mi pueblo. Entonces había épocas en que cerraban las vías y literalmente trozaban el cable, porque para los que no lo saben, en esa época era con cable, eso era con telecom, y no había comunicación y no sabíamos qué pasaba con mis papás 15 días, 20 días, porque quedábamos totalmente incomunicados. Entonces obviamente eso reafirmó muchísimo más mi cercanía con mi hermano, y en esa época estudié electrónica. Y por electrónica llegué a Barranca. Mira que yo estudié en las unidades tecnológicas de Santander. En esa época las unidades tecnológicas solo tenían 4 carreras, 4 tecnologías. Hoy es toda una universidad, sí, tiene muchísimas carreras. En esa época eran solo 4 carreras. Entonces, este cuento lo saben las personas que son muy cercanas a mí, porque imagínense que en las unidades tecnológicas había 4 opciones. Les recuerdo que yo venía del campo. Sí. Entonces, había topografía y era devolverme campo, sí. Con teodolito. No. Electrificación rural y telefonía, devuélvase. No. Electromecánica. Tampoco. ¿Cuál quedaba? Electrónica. Sin saber qué era, me metí a estudiar. Yo soy de la filosofía de que si otro puede, yo puedo. Obviamente claro. hay que retarse en la vida y me reté, estudié, me costó muchísimo, estudié mucho, noches enteras estudiando matemáticas. Yo venía de estudiar de un colegio de monjas, yo tengo mi letra cursiva. La gente que conoce mi letra es cursiva. Cuando me ven los clientes escribiendo, pues Damaris esa letra, y pues letra de monja, porque yo estudié con monjas. Entonces yo venía de ser la niña que tenía formación para ser secretaria, sí, a meterme a estudiar con compañeros, todos hombres, que eran buenos matemáticos, que venían de colegios industriales. En un territorio de hombres. En un territorio de hombres. Entonces fue otro reto, pero fue un reto muy chévere. O sea, la verdad, he tratado de disfrutar todas las etapas de la vida con lo que vienen, y de todas se aprende. No, y realmente ahí lo importante era estudiar. Sí, total. Y estudiar y lograr independencia económica. O sea, el objetivo era, no dependo de nadie. Hablemos un poco de tus gustos. Un poquito de qué te gusta hacer normalmente, qué haces cuando no estás en el trabajo, qué te gusta llegar a hacer a tu casa. Bueno, a mí me gusta ver series de Netflix, obvio, como nos gusta a muchos. Veo unas series
como dicen mis hijos, random porque son raras. Yo veo series polacas, veo muchas series europeas. Lo que te llame la atención. Sí, una afición es la historia. Okay. De hecho, esa quiero que sea otra etapa de mi vida, la historia. Quiero estudiar historia cuando cierre mi capítulo de banquera. Quiero estudiar historia por el simple placer de saber. De conocer, sí. Eso me apasiona. Me encanta compartir con las amigas y me fascina viajar. Viajar es lo más lindo que hay, conocer. Sí, además porque como sale permanentemente por redes, cuando tú viajas son 3 momentos, cuando preparas, y preparar es, en el caso mío, por el gusto por la historia, cuando voy a viajar o normalmente viajo con mis hijos, a dónde vamos a ir, qué vamos a conocer y saber Sí. un poco más antes de, o sea, no llegar en cero, para llegar con algo de inquietud por preguntar también. Cuando lo disfrutas, cuando estás en el viaje y después cuando lo recuerdas. Claro, sí, incluso planearlo de esa manera por temas históricos, digamos que es chévere porque también te armas el tour, dices, bueno, si voy para allá, entonces puedo ir a conocer esto, que de pronto mucha gente no lo hace, entonces llegan a cierta ciudad, a cierto país y se quedan con lo típico, van a ciertos lugares, que de pronto a un restaurante, al parque temático, pero no indagan, no van más allá y eso es súper chévere. Y me imagino que entonces los lugares a los que vas tienen que tener una historia muy buena y muy larga. Sí, tratamos, pues, en este momento que otra vez retomé el tema de los viajes, tratamos de ir a sitios que nos muevan, que nos llamen, y cuando digo Sí, nos, están mis hijos. Y por ejemplo, uno que anhelé toda la vida fue ir a Capadocia. Yo sí, soy cobarde declarada. Yo no soy de avezada a tirarme, a subirme, sí. a algo que me genere riesgo, porque pues nuestra formación es esa, es de niños era no toque, se va a caer, se va a pegar, no sé qué. El riesgo, siempre el Entonces riesgo. siempre así nos formaron, además mis papás y los papás de las personas de mi generación consideraban que era el deber ser, Sí, y yo soy cobarde declarada, pero me subí al globo. Y me genial. lo disfruté absolutamente porque era un sueño. Y ese momento de ver despuntar el sol cuando tú estás en el punto máximo, en altura, en el globo, con tus hijos al lado, es una bendición. Una experiencia única, Total. sobre todo en familia, que también Sí, debe ser el total. recuerdo más lindo, no solo para ti, sino también para tus hijos. Creo yo que sí, creo que son, yo les digo a mis hijos, a Marian y Alejo, que cuando la mamá ya no esté, lo único que quiero que piensen es en los buenos recuerdos que pueden tener de su mamá. Claro, y ahí están todas las fotos, los videos, bueno, y también lo que a ellos les queda en su memoria que digamos muchas veces no se publica en redes sociales, pero simplemente ellos lo van a tener en su cabeza y Sí, así te van a claro, recordar. totalmente, sí. Hay algo que me comentabas ahorita que me pareció súper interesante y es cómo de una tecnología en electrónica pasaste a trabajar en la banca. Ya nos Oh, habías dicho que llegaste, por esa tecnología llegaste a Barranca Bermeja, claro, sí. la ciudad petrolera más importante del país, pero ¿cómo terminaste en la entidad bancaria? Llego a Barranca porque las unidades tecnológicas en su momento tenían un convenio con la Secretaría de Salud del departamento y yo vine a hacer una práctica al hospital. Viví en lo que era el hospital antiguo. Ok, Vivía en la casa de los médicos, pero yo era electrónica, haciendo mantenimiento de equipos. Les cuento, no sabía tanto, pero ahí estuve. No desbaraté nada. Y pues se dieron oportunidades en la ciudad, pasaron algunas cosas, se dieron oportunidades en la ciudad después de eso, de graduarme, porque me gradué y decidí quedarme en Barranca. O sea, pienso que Barranca, y siempre lo he mantenido, Barranca es una ciudad de muchas oportunidades para quien quiere hacer. sí, Yo llegué en blanco, sin conocer a nadie, y mi sueño era estudiar administración de empresas. Yo quería ser administradora de empresas. Después empiezo una familia y con el papá de mis hijos determinamos que yo quería hacer mi carrera, pero pues obviamente ya había una niña, sí, entonces había que estudiar de noche. Estudié en las unidades, en la UCC la de UCC, noche. sí. O me homologaron una serie de materias en su momento y pude sacar adelante mi administración de empresas, que era otro sueño que, Lo gracias a podías Dios, cumplir, sí, pero el objetivo último era ser banquera. Yo ser quería banquera. ser banquera. Entonces, inicialmente trabajé con el papá de mis hijos, él era contratista con él,
y en algún momento se dio una oportunidad de trabajar en el sector público, trabajé en el sector público. Yo fui directora de la oficina de autopavimentación hace 26 años, tal vez 26, 27 años. Y estando en el sector público hubo la oportunidad de la banca. Presenté la hoja de vida sin saber para qué entidad financiera era y me terminaron llamando a entrevista y era para el Banco Cafetero. Banco Cafetero, ok. Y fui la primera gerente mujer del Banco Cafetero acá en Barranca hace 25 años. Hace bastante tiempo. Además, como Dios siempre a uno lo premia, yo soy del pensamiento de que Dios conmigo se pasa. Entonces llegué al banco, que era el banco de mi papá, porque en mi pueblo, en San Vicente, mi papá era cliente del Banco Cafetero. Y en el pueblo mi papá siempre decía, hay 3 personas importantes: el alcalde, el cura y el gerente del banco. Ese era el dicho de mi papá. Súper interesante esa afirmación. Y yo llego a ser la gerente del Banco Cafetero, pero en Barranca, pues es una ciudad, sí, es grande, comparada con mi pueblo es grande. Entonces fue como doble sueño el que cumplí, porque fue mi sueño y también el de mi papá de ver a su hija, claro, como banquera de su banco. Claro, ya él decía, la tercera persona más importante es mi hija. Sí, más o menos así era, sí señor. No, súper genial, la verdad. Y es muy interesante porque esto nos muestra, o sea, es el ejemplo específico de que los sueños, digamos, no son tan fáciles. Sí, de pronto, una vez tiene un sueño, uno dice, bueno, mi sueño es derechito. Ya, yo tengo que hacer esto y lo voy a cumplir, pero, digamos, tú atravesaste varios caminos, ¿sí? Empezaste con una tecnología en electrónica, te viniste para Barranca Bermeja, sector público, y ahí se te vino la oportunidad para trabajar en lo que querías, que era el sector financiero. Entonces, realmente muy, muy interesante y es un ejemplo muy chévere para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo puedan decir, oiga, puede que en el momento no esté viviendo mi sueño, pero puede que en algún momento se me presente la oportunidad para vivirlo. Sí, y ese tema, José, las oportunidades, yo estoy convencida que siempre las hay. Lo que pasa es que a veces es más fácil dejarlas pasar porque es más cómodo. Claro. Y no debemos incomodarnos. Como dice una amiga que publica mucho sobre el tema de la incomodidad por sus redes, debemos incomodarnos. O sea, no todo nos va a llegar como nosotros lo idealizamos. Hay cosas que nos van a llegar por otras rutas, sí, pero no podemos soltar el sueño porque entonces no llegamos a ninguna parte y terminamos frustrados. Claro, si estuviéramos todos cómodos no habría ningún cambio en ningún sitio, estaríamos todos igual. Sí, así es. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje que has tenido como gerente, no solo de Davivienda, sino también del Banco Cafetero? A ver, ese fue otro reto, porque yo venía del sector público. Claro. Yo no sabía, de banca no sabía. Era el sueño, pero tenía mi formación profesional como administradora, pero de la banca específicamente no sabía. Fue llegar a aprender, fue llegar a identificar relaciones de poder dentro de la organización, a partir de cero y decir, ven, no sé, por favor me enseñas, porque eso no que tiene... Está bien decir, y eso no tiene nada de malo, y tú puedes ser el gerente, pero si algo no lo sabes, hay alguien que sí lo sabe. Hay que tener la decencia, pensaría yo, de decir, ven, yo no sé, explícame. Claro. Mis muchachos, por ejemplo, en la oficina, yo les digo, yo en el área de caja yo no me meto, yo les pregunto, porque yo nunca me he sentado con un poconón de plata de los clientes, además, a tomar decisiones sobre la dinámica de ellos cuando yo nunca le he hecho, claro, por respeto. Entonces es mejor preguntar. Entonces empecé preguntando cómo se hace, venga, esto cómo se hace, esto cómo funciona. Y la sumatoria del estudio interno, pues de toda la información y del acompañamiento de los compañeros y de los colegas y demás. Yo la verdad creí al principio que duraba 6 meses. Yo dije, no, de esta vaina yo no sé. No, eso me hablaban en términos técnicos, pues, claro, de la banca. Nuevo. Sí, claro, y yo venía del sector público. Entonces, pues yo venía de trabajar en las comunas, con las personas de los barrios, en una dinámica totalmente diferente que además disfruté muchísimo. Tengo muchísimos buenos recuerdos de esa época, a pesar de que era una época muy difícil, sí, de la situación de la ciudad en orden público. Si en este momento es compleja, en ese momento era 10 veces lo de hoy. Claro, sí. Y llego a la banca, que es un sector muy formal, donde los procedimientos están establecidos. En el sector público tú te tienes que inventar y reinventar todo el, sí, tiempo.
En la banca es un sector donde todo está estandarizado, normatizado, hay que cumplir con la ley, con la norma, con el estatuto. Entonces es aprenderte lo que ya está diseñado, pero pues todos los días van surgiendo cosas. Entonces ha sido un proceso muy chévere, la verdad. Y además porque cada cliente es un mundo. Sí. Entonces cada empresario es un mundo. Cada empresa hay que tratarla diferente porque cada empresa tiene su propio ADN también. Claro. Entonces se aprende y Barranca tiene la fortuna de que aquí uno conoce personas que hacen lo que uno no se imagina. Entonces hay empresas que hacen, a mí en el banco en alguna ocasión me preguntaron en un comité de Vendamar y si allá en Barranca se consigue, yo, ¿qué necesita que le hagan? Que en Barranca se lo hace. Porque aquí hay mucha empresa con muchas líneas de negocio, hay profesionales disímiles, muchísimos. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, en el rol en el que yo estoy, pues tengo la fortuna de hablar con personas de muchos sectores diferentes y también eso lo enriquece a uno muchísimo. Entonces es una dinámica, la verdad, que disfruto mucho. Súper chévere. Y eso también tiene que ir mucho de la mano con la innovación. Sí. Sí, de pronto como banco, como gerente de un banco, tienen que estar pensando mucho en la innovación. Bueno, tenemos este nuevo cliente, ¿cómo podemos adaptarnos también a lo que necesita el cliente? Pues para satisfacerle sus necesidades, poderlo apoyar. Y entonces ahí me lleva la pregunta, ¿cómo entonces es innovar desde el sector financiero, desde el sector bancario? Davivienda es un banco abanderado en temas de innovación. De hecho, el banco desde hace más de 10 años viene trabajando con un equipo de profesionales de otro país en temas de innovación y nos reinventamos todo el tiempo. Y creo que un ejemplo fácil de mencionar fue pandemia. Sí. Cuando llega pandemia y nos encierran, porque nos encerraron a todos con la mejor intención, pero nos encerraron, en el banco ya estábamos preparados para ese momento, sin que supiéramos qué iba a pasar. Entonces, para mí, por ejemplo, no fue traumático, para mí en mi rol de directora, porque me dijeron, Damaris, usted no tiene que estar en la oficina, usted me da el favor y se queda en la casa. Claro. Y desde la casa va a trabajar. Yo ya tenía, todos los directores teníamos ya portátil, todos teníamos comunicación. O sea, allá no había para directores equipos de escritorio, como sí pasó a colegas de otros bancos que fue el acabose porque no, como que les fue más difícil adaptarse. Para nosotros no, simplemente era obvio como nos pasó a todos, pues arrancar a las 7 de la mañana y el día no se acababa nunca. Sí. Porque realmente en esa época fue así, uno arrancaba a las 7 con la primera reunión y yo tenía reuniones todo el día y mis hijos decían, mamá, pero venga, allá no almuerzan, porque fue tan difícil ese momento que intentamos todos hacerlo mejor. Y, por ejemplo, acá en la oficina, nunca cerramos la oficina, creo que solo una vez cerramos la oficina por una instrucción del banco, solo un día, pero teníamos que estar para nuestros clientes. A mí me preocupaba mucho que los clientes, que en algún momento tuviésemos que cerrar por contagio en la oficina, y organizamos 2 equipos y entonces un equipo estaba trabajando en la oficina y el otro estaba afuera. Yo dije, no, espere, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo atendemos bien a los clientes a pesar de que estamos en pandemias, con tapabocas, bueno, con todas las limitantes, con el miedo del mundo, porque todos estábamos muertos de miedo? Sí. Pero ¿qué hacemos? Porque igual nos debemos a los clientes. Entonces, ¿qué organicé en la oficina? Y que afortunadamente el equipo, los muchachos me copiaron. Entonces, los que estaban adentro atendían y los que no podíamos estar adentro porque teníamos 2 equipos que no se podían encontrar por riesgo de contagio, el equipo que no estaba atendiendo dentro de la oficina estaba atendiendo afuera porque nuestras filas eran, claro, y los clientes querían salir y una de las justificaciones para salir era pasear el perro o ir al banco. Y el que no tenía perro, pues préstele al vecino un perro o ir al banco, entonces el día del pico y cédula, bueno, entonces había que atenderlos. Entonces simplemente implementamos un servicio que hoy por hoy en el banco se llama cajero anfitrión, y es que nosotros atendíamos en la fila y evacuábamos muchas cosas, asesorábamos a los clientes mientras hacían la fila. Sí. Ya los que necesariamente debían hacer alguna transacción entraban. Pero así fuimos trabajando y después el banco, ahora estaba funcionando hace tal vez unos 2 años, una modalidad de servicio al que le trabajamos mucho que se llama cajero anfitrión, y es que un cajero se sale de su caja y es el anfitrión en la oficina, entonces es el que recibe a los clientes y lo orienta, venga, el señor que necesita, o le ayuda a resolver o lo direcciona a donde debe ir. Es más o menos lo que nos inventamos en pandemia
porque estábamos pensando qué hacemos diferente con lo que tenemos y con las limitaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento permanente en el banco. Entonces, por ejemplo, nuestra aplicación es supremamente amigable. Sí. Hoy por hoy en banca de personas, el 95% de las cosas se pueden hacer desde la aplicación, o sea, los clientes no tienen que ir a la oficina. Hoy un cliente quiere, si tú quieres comprar tu casa, Juse, te digo, ven, tienes la aplicación, si no la tienes, ven, descarguémosla y hagamos el ejercicio y solicitas tu crédito hipotecario desde la aplicación. Entonces, no tengo que salir de mi casa. No tienes que salir de tu casa. Súper De hecho, a muchos clientes los atendemos telefónicamente, los guiamos telefónicamente con temas de la aplicación y ya. Entonces, todo el tiempo estamos en esa dinámica de innovación en el banco. Dinámica de innovación. Y uno dice, todo el tiempo estamos innovando, pero sin embargo, en la época de pandemia tuvimos que regresarnos unos años atrás. Se volvió presencial porque la gente quería eso. Sí, era una situación en la que necesitaban el contacto del contacto pues, personal de personas. Pero también siento que nosotros podemos seguir innovando, el banco puede seguir innovando, pero hay gente o hay personas que no se adaptan fácil a esa innovación. Sí. Entonces, normalmente es como un círculo. Estamos innovando, pero también tenemos que mantenernos como con ciertas bases para ese público que no va a la vanguardia de lo que se está innovando. Claro, y es así porque de por sí el ser humano es renuente al cambio, Sí. no es fácil. Las personas de mi generación, por ejemplo, hemos vivido todas. O sea, yo estudié con enciclopedia en el colegio y ahorita, ¿cuál enciclopedia, mamá? ¿Eso qué es? Entonces, San Google. hemos pasado, no, la IA, o sea, yo Ya por la ejemplo, IA en ya nos atrapó. esa todavía no voy, o sea, yo hasta allá no he llegado. No has llegado. Sí, no, hasta la IA no he llegado, sé que ellos me explican, mis hijos me explican algunas cosas que yo todavía, Sí. hasta allá no voy en ese nivel, pero hay que mantener, porque también debemos adaptarnos, lo que tú decías, al cliente. Entonces, Claro. al cliente, hoy por hoy el cliente desea, casi que se molesta si yo le digo que hagamos una reunión virtual. Sí. Porque el cliente quiere que vaya, que lo visite, que conversemos, que le presente pues alguna alternativa para lo que requiere, pero con la visita. En su momento había que hacerlo virtual, todos nos tuvimos que adaptar, pero todo es un proceso y desde que sea con personas siempre va a ser un proceso de adaptarnos, de adaptarse de ambos lados del escritorio. Y hablando así de adaptaciones, ¿cómo se adaptan ustedes como entidad bancaria al sector industrial y qué papel están jugando en el tema ahorita que se están metiendo todas las empresas, que es la transición energética? No solo las empresas, el país, la agenda del país está hablando de transición energética. ¿Qué papel está jugando la banca? Pienso que la banca está jugando un papel supremamente importante en financiación de proyectos, en acompañamiento de proyectos. Sí. En el banco, de hecho acá en Barranca tenemos unas muy buenas experiencias en el asunto y a nivel nacional el banco viene haciendo unos esfuerzos supremamente importantes por siempre mantenernos a la vanguardia, por inclusive como filosofía, nosotros en el banco somos cero papel, o sea, trabajamos varias aristas de lo que tiene que ver con ser ambientalmente responsables. Entonces lo hacemos donde las oficinas pueden tener energía solar, tienen energía solar, el tema de manejo de agua, el tema de manejo de residuos. Generamos mucha conciencia interna de lo que implica el impacto a nuestro medio. Sí. Entonces, y en la misma dinámica lo hacemos con los clientes, ayudamos, manejamos muchas líneas. El banco permanente, además, Davivienda es una banca multilatina, tenemos presencia en Centroamérica, tenemos presencia en Estados Unidos, entonces en cada país y en cada región vamos validando qué hay y de qué manera podemos llegar a aportar, lo estamos haciendo y pienso que con muy buenos resultados. O sea, son 100% adaptables. Total. Además porque es que nos debemos a los clientes, es que un banco que no se adapte a su medio pues no está haciendo nada porque Totalmente. es que me debo al cliente. Sí, existen por el cliente realmente. Sí, claro, total. Por eso los detalles de servicio. Y volviendo un poco a lo que me mencionabas al principio, cuando empezaste a estudiar la tecnología, quiero ya empezar a hablar de algo más personal y es tú como mujer. La tecnología en la que participaste eras la única mujer. Sí. Cuando ingresaste a las entidades financieras, al área bancaria, eras la única mujer. Entiendo que pues lo que me comentabas, fuiste la primera gerente del Banco Cafetero. No sé si en esos años de pronto era normal que una mujer fuera gerente. Entonces, Sí. como mujer, ¿cuál fue ese reto de ingresar en un término laboral de hombres? Todo en la vida te sirve para algo. Sí. Todos los momentos de la vida te aportan. Entonces yo venía de un medio, de un mundo
de hombres cuando estudié electrónica. Entonces, para mí no era extraño estar, no es, de ese momento, y estoy hablando a los 17 años. Entonces era un momento en que para mí se normalizó el tema de estar en un mundo de hombres, de entender cómo piensan, porque es que, además porque yo venía de un colegio femenino, les Sí, decía que yo estudié con monjas, entonces yo solo estudié con niñas, y el mundo de las niñas es muy diferente al mundo de los hombres. totalmente. Y si eso no lo entendemos más en ciertas posiciones de cierto poder, que eso realmente es un poder de nada, pero bueno, cierto poder, se nos dificulta mucho la vida. En ese momento ya había varias colegas banqueras, había varios hombres. En este momento, de hecho, hay muchos menos hombres. Ahora, hoy por hoy la banca, al menos en el rol que desempeño de gerente de oficina, es más de mujeres. Da Vivienda es mucho más de mujeres. Da Vivienda es un banco donde las mujeres somos el 65-68% de lo que es el banco, de participación en el banco. Pero yo venía del banco cafetero donde sí había mucha presencia de gerentes hombres porque Sí, estamos en muchos municipios. Entonces, en las ciudades sí la tendencia normal era que hubiese mujeres, pero en los municipios no tanto. Sí hay hombres y tengo muchos colegas en El Socorro, San Gil, sí. Barichá, Oiva, Río Negro, que todos son caballeros. Pero de pronto tendría que ver por el tema del campesino, porque quien destaca más en el área del campesinado, pues es el hombre. De pronto Pues sería por eso. tal vez sí, y mis compañeros que son gerentes de municipios, pues vienen desde el banco cafetero. Entonces pensaría yo que de pronto fue como un enfoque que le dio en su momento el banco, pues que Sí. además era un banco muy tradicional y muy de señores. En cambio, la vivienda es un banco mucho más abierto en ese sentido y realmente somos mayoría mujeres. Muy vanguardista el banco entonces. Sí, la verdad es que sí. La vivienda es muy inclusivo. Y en algún momento, no estoy hablando ahorita, de pronto cuando estabas iniciando en el mundo bancario, ¿sentiste algún tipo de rechazo, algún tipo de comentario machista por el cargo que estabas llegando a ocupar? ¿Sabes que no? No, nunca me he sentido o relegada o algo así, además porque venía del sector público. O sea, Sí, si venía de un medio complejo, era en el cual estaba y me sentía supremamente cómoda. Entonces, en este no, la verdad, nunca, ni los clientes tampoco he sentido en alguna ocasión que haya rechazo por el hecho de que uno sea mujer, no, para nada. La sí, verdad, las cosas también dependen mucho de cómo tú las manejas. Entonces, a mí la verdad me gusta manejar mucho la cercanía con las personas. Eh, la cercanía, obviamente con todo el respeto, pero por el cliente, sí, pero que sientan una persona que realmente está ahí no solamente para cumplir una meta, porque nosotros tenemos metas todos los meses el contador vuelve a cero el 30 o el sí. 31, el primero estamos en cero, pero que el cliente sepa que realmente si le estoy dando una financiación o le estoy apoyando con un proceso, sienta que realmente estoy de su lado Claro. para que el proceso sea gana-gana. Entonces, no, los clientes siempre muy respetuosos, la verdad. Eres una líder muy experimentada, una líder muy cercana a las personas. ¿Y cómo has vivido esa experiencia de ser una mujer líder? Pues la verdad, yo no me considero líder, José. ¿No? No, no, así no me veo. Tal vez porque me disfruto mucho mi rol, o sea, mi rol de empleada de una entidad financiera, la cual amo, eh, como mamá, que soy la Sí. más orgullosa de todas, trato de ser la mejor amiga posible de mis personas muy cercanas y muy respetuosa con mis clientes. Así me veo, la verdad no me veo como una persona líder, esto no, para ¿No te nada. identificas entonces como una persona líder? Pues como que no le pongo misterio al tema, Sí, ¿sí? Para mí es un tema que es plano, la verdad no le pongo mística a ese asunto. pero también de pronto es importante que las demás personas te perciban así como ese tipo de líder, porque también de pronto no te identificas siendo una líder, no te quieres autorreconocer como una líder, pero las demás personas sí lo hacen. Sí, Digamos, te reconocen como una líder cercana, una líder que le gusta hablar con las personas, que es empática. sí, la verdad es que sí, pero no me detengo a pensar en el tema, no, la verdad no es un tema en el que yo como que me enfoque, Sí, no, para nada. no, Pienso que en la medida en que he ido llevando la vida y como
todo lo que para mí es muy importante y que lo he disfrutado de la manera que lo vengo disfrutando a la edad que tengo. No, me parece chévere. Muchas gracias por el Sí, comentario, pero hasta ahí, la verdad. hasta ahí. Sí. En algún momento, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, eh, ¿has sentido alguna especie de fracaso? No fracaso como tal, porque es que la palabra fracaso de pronto la tendemos a exagerar mucho, que para nosotros cualquier cosa, no, ya fracasé, ya esto no va para más. Pero de pronto sí como una mala experiencia que te haya hecho pensar, que le hayas dado muchas vueltas en tu cabeza y cómo lo has afrontado realmente. Bueno, claro, yo pienso que todos en la vida hemos tenido malas rachas, o sea, Sí, malos momentos cuando las cosas no salen como nosotros idealizamos que saldrían o como le dedicamos mucho esfuerzo y las cosas no se dan. Pero en la oficina siempre le digo a mis muchachos, yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno. Entonces, todo en la vida es una ganancia. sí, Eh, Hay cosas que no salen bien y obvio te frustras, lo piensas, pero bueno, de eso qué me queda. sí, Hacia adelante, ¿qué no voy a volver a hacer o de qué me voy a cuidar para que no me vuelva a pasar? Porque malas rachas tenemos todos. sí, totalmente. Entonces, pero para mí lo importante es no quedarme ahí. Es qué aprendí, de qué me sirvió, lo que hice mal. Puede ser que lo haya hecho mal yo, puede ser que sea otra persona que no hizo lo que yo esperaba que hiciera, porque los seres humanos somos así. Pero nada, pasar la página, seguir y sobre todo aprender de lo que nos pasa. Eso nos hace más fuertes, también nos hace resilientes con nosotros mismos, porque a veces nos damos muy duro. Sí, Y no, a la primera persona que debemos querer en la vida es a nosotros mismos. Entonces, si todo el tiempo me estoy dando el lapo, pues claro, ¿qué estoy haciendo de mí? Puede ser que me equivoqué, ajá, todos nos equivocamos. sí. ¿Qué aprendí del Que hay proceso? de malo en equivocarse Sí, también. no hay nada de malo en equivocarse, es que aprendí del proceso y Claro. echemos para adelante porque para atrás asustan. Hablando un poco de estas malas rachas, de no idealizar, ¿cuál crees tú que es el error más común en el sector bancario y el acierto más común? Bueno, yo pienso que un error que podemos llegar a cometer es no entender a nuestros clientes. Sí, Cuando yo no entiendo, por eso te hablaba hace un rato de que cada cliente es un mundo diferente. Si yo no entiendo realmente el cliente cómo funciona, cuál es su dinámica, una solución que le esté dando puede volvérseles un problema. claro, totalmente. Entonces, ese es algo en lo cual debemos nosotros, los banqueros, ser muy delicados de tratar a cada cliente en su justa dimensión, para lo que requiere, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de los momentos en los cuales si no llegamos con una solución o con un apoyo que el cliente requiera realmente a su medida, porque lo que le ofrezco a una empresa para otra empresa puede ser un error. Sí, Entonces, hay que ser delicados en ese sentido. Pienso que es como el punto más importante como del ese relacionamiento que tenemos con nuestros clientes. Y el otro es cuando el cliente tiene una dificultad con el banco y no le damos la importancia debida, porque es que para cada quien es importante algo diferente. Para sí, mí puede ser eh, eh, importante que tuve una dificultad con el banco porque el cajero no me funcionó. Y yo les digo a los clientes, tratamos de estar pendientes de los cajeros, pero la vandalización de los cajeros es constante en Barranca sí, Bermeja y es complejo, pero debo darles una explicación, ¿sí? claro. Porque para el cliente era importante, necesitaba retirar dinero y uno dice, ay, pero semejante bobada, vaya a otro cajero. No, era importante en su momento para él y le debemos una explicación. Y hay otras, pues obviamente de más tamaño, cuando les vulneran la seguridad, por ejemplo, y Sí. tienen problemas de hackeo y esto que hoy por hoy es tan complejo y que obviamente es muy difícil que el cliente lo asuma y darle ese manejo, no es fácil. Sí, también es que realmente como usuarios, de pronto muchas veces lo que queremos es sentir el respaldo de la entidad. Sí, no como que llegué con un problema, lo manifesté y de pronto me dicen como, no, pues eso le pasa a todo el mundo y ahí quedó. Entonces yo sí creo que bueno, uno de los aciertos, o en mi caso siempre he tenido el apoyo de las entidades a las que les he manifestado algún tipo de inconformidad.
No sé si eso es constante en Davivienda, de pronto que les lleguen con algún tipo de reclamo, cómo lo manejan. Pues no es tan frecuente, pero pues pienso que eso es un tema del sector, no Sí, solamente del banco, es del sector. Algunas entidades tienen más dificultades en esos temas que otras, pero eso es un tema muy del sector y muy normal y además porque somos inconformes por naturaleza. sí, Entonces es que yo vengo de tal, es muy chistoso porque llegan los clientes furiosos, pero es que yo vengo de tal banco y allá es, yo señor, sí, tiene toda la razón, en esa entidad. Está bien, porque esa es su política, pero la nuestra es diferente. igual es que lo que para mí puede estar bien, para ti puede estar mal. Sí, claro, por supuesto. Y esa es otra cosa. La banca en Barranca Bermeja es una banca sólida, o sea que hay mucha oferta. Yo tengo una muy buena relación con todos mis colegas. Somos competencia, pero siempre he mantenido una muy buena Sí, relación con todos mis colegas. Y siempre que me hablan de una entidad, no, mire, si está en la ciudad es porque es una buena entidad. Puede claro. ser que no tenga lo que usted está buscando, entonces Ya miremos eso es en diferente, no es que la otra entidad. alternativa, pero no es porque la entidad sea mala, Sí, ¿sí? Todas tienen sus cosas muy positivas y de pronto algo otras que a los clientes, a algunos clientes no les gustan, pero sí. es válido, son las políticas de las entidades y son supremamente Sí, respetuosas. claro que ahí ya entra, pues, que si no es de mi gusto, yo porque tengo que decir que no sirve. Sí, Ya tenemos para seleccionar en el menú. Realmente es sí, encontrar lo que pues nos solucione nuestras necesidades. sí. Está súper chévere también ese. No, y la banca es un mundo muy bonito ¿Por qué? por esa relación permanente ¿Con el cliente? con el cliente. Es muy Sí, retadora, pienso que de los sectores más retadores, porque aquí el tema de las metas es siempre. Lo que pasa es que para uno ya se vuelve una dinámica de vida, ok. ¿sí? Para algunas personas dicen, pero ¿cómo llevas 25 años? Porque llevo 25 25 años, años. eh, y me los he disfrutado, porque si uno hace lo que le gusta, pues se lo disfruta. Eso no implica que no haya unos días que no quiera saber de nada. Nos pasa Sí, absolutamente a todos. Eso tampoco es que uno vive sobre nubecitas feliz todos los días. No, eso no funciona así en la la vida vida no es real. así. Sí, no, la vida no es así, es romántica. Sí, Pero en términos generales sí es muy agradable, es muy dinámico, siempre se están aprendiendo cosas, el banco se va transformando también permanentemente, entonces eso hace que la banca de hace 25 años, de hace 15, de hace 5 y de hoy sí. son mundos diferentes. Eso te iba a preguntar. Son 25 años que llevas en el sector. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el cambio más notorio o el cambio que tú dices, esto marcó un antes y un después? Uy, yo pienso que ahora todo el tema tecnológico. La facilidad. Sí, con las exigencias que trae para uno también el aprendizaje, Sí, porque es que yo debo aprender claro. no es igual para ti la tecnología que para mí, Totalmente, ¿sí? sí. Entonces, también a las personas que estamos en una edad madura, pues se nos vuelve un reto ir a la vanguardia de lo que la entidad quiere poner al servicio de los clientes, porque los primeros que nos tenemos que adaptar somos nosotros y adaptarnos no es fácil. Sí. Pero eso hace parte del proceso y eso hace que también la dinámica haga el proceso chévere, Sí, claro. que no sea plano. No sea monótono. Sí, total. No, súper chévere, sí. Hay una pregunta, son 25 años de Sí. experiencia. Y esta es una pregunta que nunca he escuchado que se la hagan a un hombre, como es el caso de cómo llevan el equilibrio entre su vida profesional y el ser papás. Ujú. Normalmente se las hacen a las mujeres, entendiendo pues el rol que según la sociedad debe cumplir cada uno, ¿sí? Sí. Entonces te hago la pregunta, ¿cómo has llevado ese equilibrio durante 25 años entre tu vida profesional y ser mamá? Un factor determinante en todo este proceso ha sido mi mamá. Mi mamá vive conmigo desde que yo estaba embarazada de María Angélica. Y mi mamá siempre ha sido el soporte y Sí, siempre, sobre todo cuando mis niños estaban pequeños, yo tenía la tranquilidad de irme a trabajar y siempre había alguien que nos colaboraba en la casa, pero mis hijos estaban encomendados a mi mamá. Entonces yo me podía ir con la tranquilidad, yo podía viajar a reuniones, etcétera, tranquila de que mis hijos estaban en muy buenas manos. sí, Entonces pienso que eso para mí en mi rol de mamá fue absolutamente vital. Y la otra es ese mismo rol de mi mamá que pasa, que lo nota uno a veces, que la abuela termina volviéndose la mamá. Nosotros, o sea, traté siempre de estar ahí para mis sí, hijos como la mamá.
O sea, como la mamá es la que disciplina, la mamá Sí. es la que acompaña, la mamá es la que se trasnocha contigo, que había que trabajar al otro día, eso no importa, pero estar ahí, el hecho de estar ahí para mis hijos, y eso no implica que tenga que ser todo el día, que yo deba Sí. estar todo el día en la casa para que mis hijos me sientan cercana. No, es en qué momentos y con qué calidad de momentos estoy con mis hijos. En el tema de la educación, por ejemplo, de los niños, siempre fui muy presente, siempre traté de estar ahí muy presente en sus actividades del colegio. eh, y, y creo que la tarea se hizo, creo que la tarea se hizo porque no hubo un momento, o no recuerdo la verdad, un momento en que mis hijos me reclamaran atención, mamá, porque es que tú no, porque es que para ti solamente existe el banco. Sí, Y ellos siempre fueron muy conscientes de que el banco era el generador del ingreso para que claro. viviéramos como hemos vivido siempre. Entonces, pienso que la cosa se llevó bien. Y también el tema de dar ejemplo, Jusi. A mí me ha gustado estudiar. Después, yo, ya sabes, estudié electrónica, después estudié Sí. administración, después hice una especialización en alta gerencia y después hice otra en mercadeo Wow. hace ya bastante Tienes bastante rato. experiencia en distintos campos. Y llegó un momento que también tomé la decisión y dije, no estudio más. Sí, Entonces, no estudio más porque no, pues Damaris, ¿por qué no haces una maestría? Yo, número uno, retorno de la inversión no lo voy a ver, que es por el tema monetario. Y número dos, me va a demandar mucho tiempo y mis hijos estaban adolescentes. Entonces dije, no, o sea, no veo el beneficio, la verdad, en este sí, momento. Después, cuando mis hijos quieran estudiar, que hagan sus maestrías, y hoy por hoy claro. ambos están haciendo sus maestrías. Sí, súper Pero, genial. pero mis hijos a mí me vieron estudiando, ¿sí? Entonces, cuando tú le hablas a tus hijos con coherencia, porque si tú le dices, hijo, pues es que la educación te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, no necesariamente es hacerte rico, Sí, porque puede ser que el fin de una persona sea ser adinerado. El mío, por ejemplo, nunca lo fue. A mí el tema del dinero no es que no me guste, me parece chévere para tener una buena calidad sí, de vida, pero que mi ilusión en la vida sea tener millones, no, porque para mí la vida es otra cosa. Entonces hay que ser coherente en el discurso con los hijos y más cuando son varones, porque el mundo de los hombres, volvamos al principio, el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres es diferente. Entonces el hombre por naturaleza, por su género, es más cuestionador sí, y eso está bien, no es que eso esté mal, lo que pasa es que si las mujeres no lo entendemos nos frustramos. claro. Entonces que yo no me la llevo bien con mi hijo porque es que mi hijo me ataca. No, es que mi hijo piensa diferente, él piensa diferente a como piensa la niña, Sí, porque son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, en ese proceso de ser papá, si hay algo importante es, uno, ser coherente y dos, dar ejemplo. No es que seamos perfectos, no, errores todos los que tú quieras, pero siempre tratando de que las cosas para ellos sean lo mejor posible y que lo que tú verbalizas vaya en consonancia con lo que tú haces. claro que yo creo que ellos ahorita mismo dirán, pues, mi mamá siempre trabajó, mi mamá es una persona profesional, siempre se dedicó al trabajo, pero también estuvo en la casa, siempre estuvo muy pendiente de nosotros, siempre nos apoyó, cuando la necesitamos estuvo, que eso realmente es lo más importante. Sí, la verdad sí. Y en el momento de la enfermedad o en el momento de la depre Sí, o en el momento en que no te fue bien en el colegio o en la misma universidad, eh, voy a contar una infidencia de mi hija. En algún momento no le fue bien en una materia cuando estaba estudiando su ingeniería y yo le dije, ven mi amor, yo perdí 3 materias el primer semestre de electrónica. Y mira mis notas de cuando empecé electrónica, porque yo venía de ser secretaria. claro. Entonces no tenía las competencias, uno no tiene que ser perfecto en todo, venga, esto, y la vida no es eso, cuando seas profesional no te van a preguntar cuántas materias perdiste, Sí, sí, es importante y tener un buen promedio, etcétera, etcétera, pero esa no es la vida, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué aprendes de este proceso? Mira, ¿tú crees que hoy por hoy yo me avergüenzo de que no? Era mi momento, para mí fue muy duro, fue irme a vivir sola a una casa de familia en unas sí, condiciones difíciles y sin tener las bases. Entonces yo por eso me voy a considerar, discúlpeme la expresión, bruta. No, espere, sí, duro, claro, por supuesto, pero pasa y los papás cometemos errores y también tenemos nuestros escaches en la vida y no tiene nada de malo decirle en ese momento a mi hija, ven, ¿por qué te estás dando semejante lapo? claro. Mira lo que me pasó a mí y tú crees que yo soy una mala profesional hoy. No,
Entonces hay cosas a las cuales no hay que ponerle más tiza de la que realmente amerita. Sí, y al final del día para eso estamos estudiando, para aprender. Claro, por Nosotros no podemos llegar supuesto. al primer semestre sabiendo todo, para eso estamos ahí, para empezar un camino de aprendizaje. Claro, por supuesto. Y estar en esos momentos que para algunas personas podrían ser, eh, no tener trascendencia, pero Sí, son importantes. Es un momento importante para estar ahí como mamá. Cosas claro. como esas, como las navidades, como en mi casa es muy importante el día de velitas, por ejemplo, ¿Por qué? porque pintábamos el piso de la calle. Ok, Entonces cerrábamos la calle, cuando se acuerde, hace sí. 25 años, atravesaba un carro aquí, otro carro allá, los vecinos, todos felices, comprábamos pinturas y todos a pintar. Entonces, el día de velitas se volvió muy importante. Entonces, siempre estar ahí en velitas con mis hijos, por ejemplo. El compartir. El compartir, ese compartir en familia que es fabuloso y que hoy por hoy disfrutamos mucho y ya mis hijos son personas adultas que siguen disfrutando mucho sus navidades y esas épocas en familia. Claro, y que yo creo que ya a estas alturas lo exigen también, porque lo vienen realizando prácticamente toda la vida. Entonces, el día que se está acercando ya es como que, bueno, este día vamos a estar todos reunidos. Sí, sí, buscamos siempre al menos un espacio de familia con mis hermanos, con mi mamá, con mis sobrinos, y es un espacio que disfrutamos mucho todos y mis hijos muchísimo. Tienes una hija. ¿Sí? eh, digamos que pues son dos mujeres, dos generaciones totalmente distintas. Eh, ¿Cuál es tu visión o cómo ves el rol de la mujer actual comparado con el rol de hace 20 años, 25 años de la mujer y con el rol o cómo esperas o cómo crees que va a ser el rol de la mujer en 5 o 10 años en Colombia? La verdad yo pienso que a pesar de que todavía hay mucho machismo en Colombia, Sí, pienso que hoy las cosas son mucho más fáciles. sí, O sea, hoy no hay sectores vedados que uno diga no permiten que una mujer entre, no, tú entras y encuentras mujeres en todos los roles, en todas las actividades económicas. Pienso que hoy por hoy está más allanado el camino, sin decir que esto sea pues Finlandia, pues sí, pero sí hemos evolucionado mucho en ese tema. Hoy por hoy las mujeres son mucho más eh, apropiadas de tomar sus propias sí, decisiones. Hay una frase que yo utilizo mucho y es, si hay algo que las mujeres debemos aprender es a tomar decisiones, así no sepas el resto. O sea, no tienes que saber de cocina, pero aprende a tomar decisiones. claro, Que el resto viene por añadidura, porque a las mujeres, en mi época, por ejemplo, sin que esté considerándome una mujer vieja, pero sí tengo mis años, normalmente a uno como que le iban mostrando el camino por donde debía tomar las decisiones. Yo, gracias a Dios, y tengo una mamá que en eso se esmeró mucho en que yo aprendiera a tomar mis decisiones. Hoy por hoy las mujeres toman sus decisiones. Entonces toman las decisiones si se casan o no, si estudian o no, en qué trabajan, si tienen hijos o no, porque esa es una decisión de vida y esa es sí. una decisión, a mí me da pena, pero es de las mujeres. Personal, es Es de las muy mujeres, personal sí. y todas son válidas. Entonces, eh, hoy por hoy pienso que en ese sentido el camino es más equilibrado Ok, y creo que cada vez va a ser más fuerte la posición de las mujeres. Pienso que debería haber un equilibrio, pero infortunadamente los de tu género hay muchas cosas que no han hecho bien a lo largo de la historia. sí. Entonces yo pienso que ese equilibrio va a ayudar a que las cosas vayan un poco mejor en nuestro planeta. Incluso un ejemplo claro pues de que hay cambios, de que es notorio que está cambiando algo en Colombia en el tema de los roles, es que las últimas dos vicepresidentas han sido mujeres. Y eso es muy interesante. Pues Marta Lucía fue la primera después de más de 200 años de independencia de Colombia. Sí, Entonces el papel de la mujer en Colombia, si bien ha sido relevante, creo yo, desde su rol como mujer, creo que ahorita está tomando un rol muchísimo más importante. ahí pienso que nos hace falta más apoyo entre nosotras. Sí, Pienso que todavía adolecemos de, esa, de ese compromiso con nuestro género, sí, de apoyarnos más entre nosotras. sí, claro. Ese es un reto. Ya para ir finalizando este capítulo, este episodio, quiero finalizarlo con un consejo. ¿Qué consejo le darías a las mujeres? No solo a las que quieren ser líderes, a las que apenas están empezando su universidad, sino pues a cualquier tipo de mujer. Bueno, yo pienso que el consejo
es tomen decisiones. Tomen las decisiones sobre su vida, a dónde quieren ir, cómo quieren llegar y rétense a conseguirlo. Que se puede, sí, claro que se puede, pero tomando las decisiones y no permitiendo que tomen las decisiones por ellas. Súper genial ese consejo, ya saben. Tomen decisiones. Damaris, agradecerte nuevamente por haber aceptado esta invitación al podcast. No sé si quieres invitarnos a seguirte en tus redes sociales o si quieres dejarlas como redes sociales privadas. Pues sí, la verdad yo en redes sociales soy como muy de temas Sí, personales, todavía no he llegado al punto en algún momento. sí, de ser influencer. No, pero es tal vez como de compartir un poco más como la perspectiva de la vida. Sí. Esa es una de las cosas que quiero hacer cuando pase al feliz momento de pensionarme, que está próximo, además. Ya estamos cerquita entonces de la pensión. Sí, ya Bueno, casi. Amaris, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. A nosotros sí nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales, se las vamos a dejar aquí en pantalla y nos vemos una vez más en otro episodio del podcast de la industria. Chao, gracias.